clase de Ciencias Sociales, otra clase muy bonita, muy preciosa. El día de hoy, antes de comenzar, recuerdan, ¿qué estuvimos viendo la vez pasada? Estuvimos viendo, ¿qué fue lo que vimos? Alguien que levante la manito virtual y me diga qué vimos la vez pasada. ¿Qué fue lo que vimos la vez pasada? La llegada de los españoles. La llegada de los españoles. ¿A dónde, Luis Diego? A Honduras. Ajá, ¿y a qué lugar más? A Centroamérica, ¿verdad? Ajá, muy bien, excelente. ¿Cómo se llama la persona que hizo ese descubrimiento y que pisó tierra? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Muy bien, entonces vimos toda esa historia, ¿verdad? De cómo los europeos tenían problemas. Su comercio estaba decaído, entonces ellos tenían que ver otros senderos, ver otros rumbos. Sin embargo, ellos decían pasar por todo el océano Atlántico después de saber que hay tantas historias. Sí, pero Cristóbal Colón vino a dañar a Honduras porque le vino a quitar la riqueza que tenía Honduras. La verdad, mis amores, prácticamente vino pues a saquearnos, ¿verdad? De todas esas riquezas que nosotros teníamos, ¿verdad? Si no hubiera sido más rico el país. Posiblemente que sí. Sí, muy buena su observación. Entonces, fíjese, vino acá, ¿verdad? Y pues lo que indicaba era pasar por todo ese océano Atlántico, enfrentar a todos esos monstruos marinos que decía la misma presentación, ¿verdad? Y poder pasar de un lado a otro, poder llegar a nuevas tierras, porque ellos tenían que ver de dónde sacaban dinero, porque su comercio ya no les estaba funcionando. Y fue así como descubrieron nuevas tierras. Así hicieron ellos nuevos descubrimientos. Hicieron el descubrimiento de la brújula y también la invención de las carabelas. ¿Cuántas carabelas traía? ¿Cuántas carabelas traía Colón? 3, muy bien. ¿Cómo se llamaban esas carabelas? La niña, La Pinta y la Santa María. La Pinta y la Santa María. La niña, la Pinta y la Santa María. Santa María, muy bien, excelente. Ela, ¿cómo se llamaban esas 3 carabelas en las que viajó Cristóbal Colón, Ela? La Pinta de la Santa María. Muy bien, excelente. La niña, la Pinta y la Santa María. Muy bien, excelente. Ok, como nosotros ya recordamos y ya nos ubicamos, ahora les voy a presentar un pequeño video de la conquista de Centroamérica. Así que, mis amores, pongan mucha atención. Este video es muy bonito y necesito que le pongan atención. Es parte del material de la clase, así que pongan atención. ¿Ya están listos para aprender? Muy bien. Ahora vamos a iniciar. Se escucha muy bajo. Centroamérica. ¿Está comprendida? De 1490. ¿Ya están listos para aprender? Muy bien. Ahora vamos a iniciar. Aprenderemos sobre la conquista de Centroamérica. Está comprendida de 1493 a 1560. ¿Sabías que Centroamérica colonial estuvo dividida en 2 territorios? 1. La audiencia de Guatemala, desde Chiapas, México hasta Costa Rica. El resto del territorio es la actual República de Panamá. Una conquista violenta. Hernán Cortés encabezó la conquista de México contra los aztecas. Su capitán, Pedro de Alvarado, decidió conquistar el sur de México por cuenta propia. Conquista de Guatemala. En 1524, Pedro de Alvarado, al mando de un ejército y apoyado por indígenas mexicanos, se dirigió hacia Guatemala. Los quiches se enfrentaron a los españoles por la conquista de su territorio, pero lo logró con la orden de Alvarado de eliminar a los gobernantes quiches y quemar su ciudad Gomarcajá. Meses después, los caciques organizaron una sublevación contra los españoles. Después de años de resistencia, se rindieron para evitar que Pedro de Alvarado continuara la quema de aldeas, destrucción de cultivos y matanzas de los pobladores. Como resultado, los habitantes fueron esclavizados y los gobernantes indígenas perdieron su poder.
La zona montañosa fue conquistada pacíficamente por Fray Bartolomé de las Casas. Conquista de El Salvador. Alvarado también organizó la conquista del actual territorio salvadoreño. En 1524 atacó Cuscatlán y Acatepeque, entre otros pueblos. En Acajutla hubo una batalla donde resultó herido Alvarado. El ejército de Cuscatlán, al mando por el cacique Atlacat, se refugiaron en las montañas. Y el 1 de abril de 1525 se fundó San Salvador. Conquista de Honduras 1526. ¿Sabías que Honduras fue el escenario de luchas entre conquistadores que buscaban el dominio de toda Centroamérica? La conquista se logró al ser nombrado gobernador de Honduras Diego López de Salcedo, junto con Pedro Arias Dávila o Pedro Arias Dávila, sometieron a los pueblos de la región. ¿A qué no saben quién se opuso? Sí, Lempira. Se opuso a la conquista y organizó la resistencia indígena. Conquista de Nicaragua. Se llevó a cabo en 1523 al mando de Gil González Dávila, pero fue el capitán Francisco Hernández de Córdoba quien logró el dominio de los nativos. En 1524 fundó las ciudades de León y Granada. Conquista de Costa Rica, un territorio difícil de conquistar. Esta la dirigía Diego de Gutiérrez en 1540 y posteriormente Juan de Caballón en 1561. Los indígenas se resistieron e impidieron la conquista por varios años. Un grupo de frailes se organizaron para cristianizar a los indígenas, pero no tuvieron éxito. El dominio total lo lograron hasta mediados de 1580. Conquista de Panamá. En 1519, Pedro Arias Dávila fundó la ciudad de Panamá, desde donde emprendió la conquista de Nicaragua y Honduras. Este ha sido el tema por ahora. Recuerda, quédate en casa. Ajá, muy bien. Fíjense. Todo esto, mis amores, solo les tengo una pregunta. ¿Quién se opuso a la conquista de Honduras? Lempira. Lempira. Mire, por eso Lempira es uno de nuestros Miss, héroes. entonces cuando Cristóbal Colón viajó a América, Francisco Morazán ya había muerto. Fíjese bien, mi amor. Ahorita vamos a estudiar sobre lo que fue la conquista centroamericana. Recuerde que cuando vino Cristóbal Colón a Honduras, ¿en qué año fue? 1523. No. ¿Alguien que me diga? 1492. No. 1561. No. 1519. No. 1589. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo llegó a Islas de la Bahía Cristóbal Colón? 1502. ¿Quién dijo 1502? ¿Quién dijo 1502? Ana. Un aplauso para Ana Mairena. Excelente, Ana. Muy bien, en 1502. Entonces, Aarón, su pregunta de que Francisco Morazán ya había muerto, no, sí, imagínense, en 1502 llegó Cristóbal Colón y Francisco Morazán murió en 1842, muchísimos, ni siquiera pensaba en nacer Francisco Morazán, ¿verdad? Ok, mis amores, entonces fíjese bien. Ahora voy a compartir con ustedes la pantalla porque voy a darles... Yo pensaba que Francisco Morazán había muerto en 1442. Y en 1842. 1800, correcto. Entonces, fíjense bien. Voy a compartirles la pantalla para que podamos disfrutar y podamos ver lo que fue la conquista. En primer lugar, yo necesito... ¿Qué pasa? Permítanme. No sé qué pasa. Miss, ¿es el sonido de su computadora? Sí, es el sonido de mi computadora. Es el sonido de mi computadora. Déjenme, que tengo algún problemita con la computadora. Ok, vamos a ver. Ah, creo que...
cheque. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa la palabra conquista? ¿Qué es conquistar? Ganar. Es conseguir o lograr. Cómo ganar, cómo lograr algo. ¿Alguien más? Dice que conquistar es apoderarse de algo, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de la conquista de Centroamérica, es el apoderamiento de ese lugar, de ese territorio, a través de las fuerzas, a través de las armas. Cuando nosotros hablamos de una conquista de un territorio, esto siempre se hace por medio de guerras, de una manera bastante violenta. Entonces, fíjese bien. Por aquí yo tengo el pequeño texto que utilizo, así que vamos a ver. Fíjese bien, dice que la conquista se desarrolló en 3 fases. Fase número 1 fue la fase militar, la fase ideológica y la fase económica. Así que ahorita le voy a pedir a Alban Samuel, que tiene levantada la mano, que me lea la fase militar. Los conquistadores invadieron el territorio y sometieron por las fuerzas a la población. Los nativos se resistieron, pero fueron derrotados debido a que los españoles contaban con armas de fuego. Además, aprovecharon las rivalidades entre los distintos grupos nativos para hacer alianza a su favor, que luego ignoraron. En esta fase, la población nativa disminuyó debido a la guerra y a las enfermedades desconocidas en América. Fíjese bien, fíjese bien. Y yo le quiero decir algo también. Ajá. Yo tengo una pregunta. Y la debilidad del ejército del Empira fue que ellos tenían arcos y los militares de Cristóbal Colón tenían armas de fuego. Recuerden que una de las cosas, ventajas que escúchenme por favor lo que les estoy diciendo, amores. Una de las desventajas que teníamos los centroamericanos es que nosotros desconocíamos las armas de fuego. Por eso es que era fácilmente conquistar, ¿ok? Ajá, Brandon, dígame. Una pregunta, si no hubieran tenido las armas de fuego, Otra historia hubiese sido, porque recuerde que no es lo mismo la batalla de una persona que tiene un arma de fuego a otra persona que solo tiene un arco, ¿verdad? Entonces, si no hubieran tenido las armas de fuego, ganaban. Es posible que no hubiese pasado todo lo que pasó, ¿verdad? Y que ellos estuvieran en desventaja. Entonces, fíjese bien, ¿cuántas fases y cuántas etapas tiene la conquista? Tiene 3 fases, la fase militar, la fase ideológica y la fase económica. ¿Cuál fue esa fase militar? Decía Alba, los conquistadores que hicieron, invadieron todo el territorio y sometieron por la fuerza a la población. ¿Sabe qué es la fuerza? A través de la coerción, a través de obligatoriamente, ¿verdad? De manera violenta, ¿verdad? Sometieron a toda la población. Ahora, los nativos, o sea, las personas que habían nacido, que eran nativos de Centroamérica, se resistieron, ¿verdad? Fueron derrotados debido a que los españoles contaban con armas de fuego, es lo que dice Brandon. Me pregunta, ¿qué tal si nosotros hubiésemos tenido armas de fuego? Posiblemente que la historia hubiese sido diferente, ¿verdad? Aumentaron las rivalidades entre los distintos grupos nativos para hacer alianzas a su favor. ¿Qué significa? Que si los americanos tenían una rivalidad, una población con la otra, ellos se aprovecharon para hacer tipo de alianza. Es como, por ejemplo, si para hacer equipo. Exactamente, Aarón, para hacer equipo y que estuvieran, en lugar de unirlos, que tuvieran una rivalidad y un rencor más grande, los unos... Y un equipo más fuerte.
y hacer equipos más fuertes y más grandes, ¿verdad? O sea, que no era lo mismo que estuvieran solo ellos a que tuvieran de aliados también los nativos de América, ¿verdad? Entonces, las rivalidades que habían entre estos pueblos, ellos lo aprovecharon para hacer equipos, como dice Aarón, perfecta la palabra. Ok, y dice, además también por eso pudieron conquistar México, Salvador, Guatemala y Nicaragua. Incluyendo Honduras, ¿verdad? En esta fase la población nativa, o sea, los que eran centroamericanos, disminuyó debido a la guerra. ¿Qué pasó en la guerra? Si ustedes se fijan, aquí hay un pequeño dibujo. Entonces, si ustedes se fijan, los centroamericanos, ¿qué era lo que tenían? Flechas. Y si arcos. Se fijan, ellos tenían flechas y tenían arcos, y lo que ellos tenían, miren, eran armas de fuego, eran rifles de todo calibre. Entonces la guerra hizo ¿qué? Sí, también yo ese hombre que está montado en el caballo tenía una lanza. Sí, mire, tenía una lanza. No, creo que el que tiene la lanza es este creo que es ese, o bueno, no sé, no se puede diferenciar ahí. Ok, en esta fase, entonces, ¿por qué disminuyó la población en la fase militar? En primer lugar, porque los europeos hicieron equipos tomando en cuenta países americanos. ¿Quién tiene la lanza? En segundo lugar, porque ellos tenían armas de fuego. Tenían armas de fuego, entonces en la guerra ellos pues hubieron muchos muertos, ¿verdad? Porque ellos se defendían con lanzas, con flechas. Los europeos no armas de fuego. Y la otra es que fíjense bien, los europeos traían enfermedades. Miren, traían enfermedades que se desconocían y los centroamericanos, los nativos de aquí, nunca pudieron descubrir ni se podían curar, sino que esas enfermedades que fueron contagiadas, las personas que fueron contagiadas, personas murieron por esas mismas enfermedades que nos trajeron ellos. Ok. Y si no hubiera sido por los españoles, no hubiéramos conocido las armas de fuego. Exactamente, sí, muy bien, Andrea. Israel, léame la fase ideológica. Léame la fase ideológica, por favor. En fase ideológica, los españoles pusieron la religión católica, el idioma español, sus costumbres y sus creencias. Mire, ya pasó la fase militar. Una gran cantidad de los nativos de América habían muerto, ¿verdad? Entonces había una gran cantidad ya de europeos, ¿verdad? Que hicieron ellos, una gran población se empezó a dispersar. Como ellos ya tenían ya predominaban dentro de nuestro territorio, ellos impusieron varias cosas. En primer lugar, la religión católica. En segundo lugar, el idioma español. Y en tercer lugar, sus costumbres y creencias. O sea que vinieron a hacer de nuestra vida las creencias, las costumbres y la religión de ellos, parte de nuestra vida vinieron a ser ellos. Entonces, esa fue la fase ideológica, la manera en cómo influenciaron ellos, ¿verdad? Nuestra población para que la religión sea católica, para eso también fue lo que dañó Honduras. Las costumbres y las creencias que ellos tenían. Ok, Aarón, léame la fase económica. Fase ideológica. Económica, mi amor, económica. Económica. Fase económica. Los conquistadores se apropiaron de los recursos naturales y la riqueza de los pueblos indígenas. Se crearon el repartimiento y la encomienda para explotar la mano de obra indígena. Fíjese bien, vinieron a ser prácticamente de los indígenas unos esclavos, porque fíjese, en la fase económica dice que los conquistadores vinieron y saquearon los recursos naturales que habían en nuestro territorio. Todas esas riquezas, el oro, la plata, todo lo que había, vinieron ellos prácticamente a apropiarse de ellos, ¿verdad? De todos los pueblos. Eso le pertenecía al pueblo indígena y ellos lo que vinieron a hacer prácticamente apropiarse de ellos, ¿verdad? Y los pueblos, y dice que se crearon el repartimiento y la economía entre ellos. Las riquezas se las repartieron entre ellos. ¿Y qué hicieron?
Con los indígenas los explotaban, ¿verdad? Los explotaban. La mano de obra indígena los explotaban. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban reinando dentro de nuestro territorio. Ahora fíjese bien, Brando, léame el proceso de conquista en Centroamérica. Ok, mi. Alianzas y sublevaciones en Guatemala. Hernán Cortés encabezó. Hernán, mi amor, Hernán. Hernán Cortés encabezó la conquista de México contra el Imperio Azteca. Pedro de Alvarado, capitán de Hernán Cortés, en la conquista de México, decidió realizar por cuenta propia la conquista de los territorios del sur de dicho país. Fíjese bien, el proceso de la conquista en Centroamérica. Aquí lo que nosotros vamos a ver es de qué manera pues llegaron a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica y qué fue lo que hicieron. Las alianzas y sublimaciones. La pantalla. Fíjese bien, dice Hernán Cortés encabezó la conquista en México. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién encabezó la conquista en México? La respuesta es Hernán Cortés, ¿verdad? Dice que él contra el Imperio Azteca, porque en ese tiempo estaban los aztecas. Pedro de Alvarado, capitán de Hernán Cortés en la conquista de México, decidió realizar por cuenta propia la conquista de los territorios al sur de dicho país. Entonces, ¿qué es lo que vamos a extraer nosotros de aquí de Guatemala, de las alianzas y sublevaciones en Guatemala? Entonces dice, Hernán Cortés encabezó la conquista de México en el Imperio Azteca. En ese tiempo estaban los aztecas. Y Pedro de Alvarado, ¿quién era? Era capitán de Hernán Cortés con la conquista de México. Entonces dice que decidió realizar por su propia cuenta la conquista de los territorios del sur del país de México. Entonces por eso es que está dividido Guatemala y México. Al mando de un ejército y apoyado por indígenas mexicanos, se dirigió hacia Guatemala. ¿En qué año? En 1523. Los señoríos del pueblo se enfrentaron a los españoles para impedir la conquista de su territorio. Esta se logró cuando Alvarado ordenó eliminar a los gobernantes quiché y quemar la ciudad de Huamaracá. Yo quiero leer. Ok, fíjese bien, mire, al mando de un ejército, fíjese bien, mandaron un ejército y apoyado por indígenas mexicanos, o sea que ellos estaban apoyados por lo que eran los indígenas. Se dirigió ¿hacia dónde? Hacia el país de Guatemala en el año de 1523. Los señoríos del pueblo quiché, todos esos señoríos de ese pueblo quiché se enfrentaron a los españoles. ¿Y para qué? Para impedir la conquista de su territorio. Esto se logró, fíjese, cuando Alvarado ordenó eliminar los gobernantes quiché y miren, quemó esa ciudad, mandó a quemar la ciudad. Ahora bien, Andrea, léame el primer párrafo de Honduras. Sí. La conquista del resto del territorio centroamericano tuvo dos centros de operaciones. La Nueva España, al mando de Cortés, y Castilla del Oro. Hoy Panamá, al mando de Pedro Arias de Ávila. Entre los conquistadores de ambos centros hubo conflictos y luchas de poder. El territorio hondureño sufrió el enfrentamiento entre diversos proyectos de conquista que buscaban el dominio de toda Centroamérica. Ok, muy bien. Fíjese bien. Fíjese bien lo que dice. Honduras. Sí, yo quiero leer. Sí, ya vamos, amor. La conquista del resto del territorio centroamericano tuvo dos centros de operaciones. Fíjense bien, mis amores. En la clase de español y de sociales, la mayoría de ustedes ya leyeron. Ya leyó Andrea, ya leyó Alba, ya leyó Neidy, ya leyó Israel, leyó Brandon. Y personas como Valeria, como Percy, como Isabela no han leído. Entonces le vamos a dar la oportunidad a los alumnos que no han leído, porque todos debemos de participar, ¿ok?
Entonces, fíjense bien, vamos a continuar. Entonces, dice que la conquista del resto del territorio centroamericano, o sea, se refiere de Honduras para acá, después de Guatemala, tuvo 2 centros de operaciones. Uno que era la Nueva España, ¿al mando de quién? Estaba al mando de Cortés. Y Castilla de Oro, que hoy es conocido como Panamá. Este estaba al mando de Pedro Arias de Ávila. Entre los conquistadores de ambos centros hubo conflictos y luchas de poder, o sea, entre ellos hubo luchas de poder y guerra y conflicto. El territorio hondureño sufrió el enfrentamiento de diversos proyectos de conquista que buscaban el dominio de toda Centroamérica. Ok, muy bien, entonces fíjese bien, vamos a ver, voy a pedirle a Percy que me lea el segundo párrafo de Honduras y luego Isabela me va a leer Nicaragua. Y luego Valerie me va a leer Costa Rica. Honduras, las conquistas. No. El segundo, Percy. El segundo, mi amor, donde dice Cristóbal. Cristóbal de Colín también se rebeló contra Hernán Cortés. Definió a que esto Cortés envió a Francisco José de la Casa para defender sus intereses, pero Olin lo hizo prisionero. Gil González Dávila se enfrentó a las tropas de Olin. Murió. Murió, hay que leer bien. Murió. Resultado de dicho enfrentamiento, Ahí hay un punto, Percy, ahí hay un punto, hay que respetar los puntos. Enfrentamiento, la conquista de Honduras se logró cuando Diego López de Salcedo. Diego López de Salcedo fue nombrado gobernador, quien junto con Patricia. Ahí no dice Patricia, Percy. Dávila logró. No, ahí dice Pedrarias. Dávila, hay una tilde en la A. Dávila logró someter a los pueblos de la región. Ajá, muy bien. Entonces, mire, dice que Honduras, la conquista del resto del territorio de Centroamérica tuvo 2 centros. En primer lugar, la Nueva España. Este estaba a mando de Cortés. Y la segunda, Castilla de Oro, que hoy se conoce como Panamá, al mando de Pedro Arias Ávila. Se conocía también como Pedrarias Dávila. Entonces, fíjese bien, Cristóbal de Olid también se rebeló contra Hernán Cortés, ¿verdad? Debido a esto, Cortés envió a Francisco de las Casas para defender sus intereses, ¿ok? O sea, convirtió otro nuevo conflicto, pero Olid lo hizo prisionero, fíjese bien, a Hernán Cortés lo hizo prisionero después de que él tenía un alto rango, ¿verdad? Se convirtió en lo que era un prisionero. Gil González Dávila se enfrentó a las tropas de Olid. Este murió como resultado de dicho enfrentamiento. La conquista de Honduras se logró cuando Diego López de Salcedo fue nombrado gobernador. Entonces, ¿cuándo se logró la conquista de Honduras? Cuando Diego López de Salcedo fue nombrado gobernador, quien junto a Pedrarias Dávila logró someter a los pueblos de la región. Entonces, en ese entonces fue que se logró la conquista de Honduras. Vamos a ver, Isabela, léame Nicaragua. Nicaragua. La conquista la inició Gil González Dávila, pero fue el capitán Francisco Hernández de Córdoba quien logró el dominio de los nativos. Este fundó las ciudades de León y Granada en 1524.
Ajá, muy bien. Entonces así fue como se fue dividiendo Centroamérica. Mire, ya vimos que la conquista del resto de los territorios centroamericanos, ahí en Honduras, dice que tuvo 2 operaciones. El primero fue la Nueva España, estaba al mando de Hernán Cortés, y luego el Castilla de Oro, que hoy se conoce como Panamá. Entonces, fíjese bien, ¿cuándo se logró la conquista de Honduras? Se logró cuando Diego López de Salcedo fue nombrado gobernador, quien junto a Pedrarias Dávila logró someter a los pueblos de la religión. Ahora fíjese bien en Nicaragua, dice, la conquista la inició Gil González Dávila, ¿ok? Pero fue el capitán Francisco Hernández de Córdoba quien logró el dominio de los nativos. Fíjese bien, entonces fue Francisco Hernández de Córdoba quien logró el dominio de los nativos. Este fundó las ciudades de León y de Granada en Nicaragua en el año de 1524. Vamos a ver, ¿cómo se llama? Vamos a ver, alguien de ustedes que me diga cómo se llama la moneda nacional de Nicaragua. Córdoba. Ajá, muy bien. Alguien que me lea entonces Costa Rica. Yo, Miss. Vamos. Yo. Costa Rica. Yo, Miss. Costa Rica. Miss, a mí me tocaba. ¿A quién le tocaba? Le tocaba a Valerie, es cierto. Es cierto. Es cierto. Vamos, Valerie, léame Costa Rica. Costa Rica, la conquista inició hasta 1540 al mando de Diego de Gutiérrez y posteriormente Juan de Caballón en 1561. Las comunidades indígenas ofrecieron una fuerte resistencia que impidió la conquista durante varios años, hasta que lograron el dominio total en 1580. Mire, ¿cuántos años costó la conquista de Costa Rica de 1540 a 1580? 40 años en esa lucha, porque en Nicaragua la conquista se inició en 1540 al mando de Diego de Gutiérrez y posteriormente Juan de Caballón en 1561, las comunidades indígenas ofrecieron una fuerte resistencia, o sea que esa parte de Costa Rica fue bien unida, ¿verdad, Valeria? ¿Verdad, Valeria? Bien unida fue, porque impidió la conquista durante varios años. ¿Hasta cuándo lograron la conquista, el dominio? Hasta 1580. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomó en conquistar Costa Rica, Valeria? ¿Cuántos años? 1400. No, yo lo acabo de decir. ¿Cuántos años costó la conquista de Costa Rica? Vamos a ver, ¿alguien que le ayude a Valeria? 1580. Sí, fue en 1580, pero comenzó en 1500. 40 años. Muy bien, Valerie, 40 años, excelente. Entonces, fíjese bien, nosotros vamos a extraer de todos los territorios lo más importante. Por ejemplo, en Honduras, ¿verdad? Tuvo 2 centros de operaciones. La Nueva España, ¿al mando de quién? De Cortés. Y Castilla de Oro, que hoy es en Panamá, al mando de Pedro Arias. ¿Cuándo se logró la conquista en Honduras? Se logró cuando Diego López de Salcedo fue nombrado gobernador, quien junto a Pedrarias Dávila logró someter a los pueblos de la región. ¿Ok? Ok, entonces, Nicaragua, la conquista, ¿quién la inició? Gil González Dávila, pero fue el capitán Francisco Hernández de Córdoba quien logró el dominio de los nativos. Fíjese bien, cada región tiene un héroe, cada región, por ejemplo, uno de nuestros héroes nacionales, Lempira, ¿por qué? Porque él se enfrentó, ¿verdad? Para evitar, ¿verdad? Conquistas y fue un héroe, ¿verdad? De nuestro territorio. Ahora fíjese bien, vamos a extraer de Nicaragua que la moneda nacional de Nicaragua es el Córdoba, ¿ok? En honor al capitán Francisco Hernández de Córdoba. Y en Costa Rica dice que ellos sí eran más unidos porque la conquista inició en 1540, pero dice que las comunidades indígenas, ¿cómo eran? Eran comunidades fuertes, entonces ellos ofrecieron resistencia, impidió la conquista durante varios años, sin embargo, siempre fueron conquistados en el año de 1580.
Mis amores, ¿tienen alguna duda? No. ¿Les quedó todo claro, mis amores? Sí, Miss.